Buenas noches, disculpen la tardanza. Estaba por acá, pero me distraje. De pronto ya estábamos en horario. Gracias a Dani Martín, que me salvó el momento. Para comentarles primero, sorprendido con la entrevista que dio ayer el presidente de la Nación, Esteban Trebuch, en La Nación Más, que en realidad no sé quién recibió a quién, no identifiqué en qué lugar estaban hablando. Donde el presidente, que hoy está en un spa para millonarios en Estados Unidos, que no le informó a nadie de qué se trata, dice que va a estar con los más importantes empresarios del mundo, pero nadie sabe quiénes son, porque es un spa para millonarios, no para empresarios, para millonarios. Y además mostraron en televisión estadounidense que un par de periodistas siempre se acercan para ver cuál va a ser la agenda y qué sé yo, y además porque saben quiénes son sus millonarios y quieren ver si le sacan alguna palabra. Todos muy lacónicos y muy simplemente que no voy a hacer declaraciones, no, muchas gracias por venir, no vamos a decir nada, qué sé yo, y ahí entran para ese lugar de super lujo en el cual, no se sabe nunca qué hacen, pero no es que siempre reciben un presidente, esta vez reciben un presidente de un país bananero, probablemente ese sea el gancho para esta oportunidad. Conocer a un personaje del tercer mundo, además, digamos, pintoresco, de un país que se llama Argentina, al cual se ocuparon durante muchos años, 200 años, de tratar de limitar, porque la Argentina, Estados Unidos es evidentemente un país muy rico, está lleno de recursos, la Argentina también. No tenemos nada que envidiarle a Estados Unidos y Estados Unidos no tiene por qué bajarse el precio diciendo si, hablando sobre los recursos argentinos, si ellos tienen más o tienen menos. Por el contrario, ellos tienen una enorme cantidad de ganado con una calidad muy cercana a la que tiene el ganado argentino. Ellos tienen pasturas muy ricas, tienen carne de pasturas, como es la característica en la Argentina, por lo menos hasta que no rompan ese paradigma que nos distingue de gran parte del mundo. Tienen recursos minerales, tienen agua, tienen recursos verdaderamente equiparables a los que nuestro país tiene. De hecho, siempre es difícil venderle algo a los yanquis, a no ser que sean limones, ¿no? Como quería el presidente Macri, que estaba desvelado por eso. Y lo que en realidad ocurre es que lo que ellos hacen es influir sobre la economía argentina, lamentablemente, de forma dramática. Ahora, más allá de que el presidente Milei esté haciendo su viaje número 11 en solo 7 meses de gobierno, que haya pasado en estos viajes más de 50 días, digamos 2 meses, o sea que tiene 7 meses de gobierno, pero un tercio de su tiempo de gobierno ya se lo gastó estando afuera, no gobernando. No sabemos quién, de qué manera lo reemplaza la vicepresidente. La cuestión es que la Argentina está como trabajando a control remoto. Lo que sí tienen es una mirada que está sostenida, como ya llevamos muchos años aceptando que los políticos nos traten así. El verso, la narrativa. Cuando creímos que el kirchnerismo de Cristina Fernández era narrativa, nos encontramos con la narrativa de papa en la boca de Mauricio Macri, que era absolutamente increíble, insostenible. También nos encontramos con que después de que se había terminado el tiempo de echarle la culpa al gobierno de atrás, porque el kirchnerismo llevaba 3 periodos, no podía echarle la culpa al gobierno que había heredado, salvo Néstor Kirchner, que tenemos que agradecer que fue parte de la responsabilidad de apagar el incendio en la Argentina, junto con Dualde y esos 5 días que le tocó a Adolfo Rodríguez Sá. De lo contrario, no hubiéramos podido recuperar el alivio, porque la Argentina no se terminó de recuperar hace 50 años que está así, o 48 para ser más exacto, desde el último día de gobierno de Isabel Perón, que no paramos de empeorar y que aliviamos esos primeros años de ese trípode que yo siempre señalo, el Adolfo, el Cabezón y el Pingüino. Pero después nos encontramos verdaderamente en una debacle que va empeorando.
Ahora este gobierno tiene una épica de la narrativa que es increíble. Sus voceros, sus portavoces, sus relatores, siempre nos están dando algún dato que luego, cuando vamos a las fuentes acreditadas, no los encontramos. Hoy me sorprendí con un tuit de este diputado Ramiro Marra. Ramiro Marra coloca un gráfico donde pretende demostrar que la inflación y los precios no van de la mano y que han bajado los precios relativos en relación con los salarios. Un desastre. Cualquiera que sale, que va a comprar, se da cuenta que es un desastre, que no ocurre así. Y me encontré con que había una cantidad de replicantes, de gente que le respondía, que tampoco hay un nivel claro. Estamos hablando de Twitter, no estamos, o de la plataforma X, no estamos hablando de una universidad ni de un circuito político. Hoy la política está tan desacreditada que los políticos participan mal de las redes sociales y los que participan de las redes sociales y las agobian no tienen la menor idea de qué es lo que hablan. La cuestión es que algunos trataban de reforzar la mentira de ese gráfico y otros de relativizarlo y otros de cambiar de tema. Y yo le pregunté directamente, ¿cuál es la fuente? Porque si hay algo que nunca aportan es la fuente, no la aportan. Ni los voceros del gobierno, ni siquiera el presidente de la nación. Aunque a veces tira algunos datos que son importantísimos, que tienen que ver con las sorpresas que se lleva. Por ejemplo, lo que más destaco de este diálogo con Trebuch, que cuenta que el Banco Macro, al que acusa de haber crecido durante el kirchnerismo, y es cierto porque todos los bancos crecieron durante la administración de los Fernández, los bancos no le prestaban a nadie, nada más que al Estado, con tasas usurarias, que luego este gobierno se encargó de dolarizar para rescatar los documentos y hacer como que estaba al día, porque claro, porque no es deuda que esté a punto de vencer y entonces los números que son de fantasía le cierran por lo menos para el periodo del que está hablando. El Banco Macro, según nos informa el presidente de la Nación, y no tengo por qué dudarlo, dice que realizó una maniobra de alguna manera en contra del gobierno, porque puso en el mercado una cantidad enorme de guita, 8 billones de pesos en estos documentos que llaman put, que tienen que ver con el canje de deuda con unos documentos que ofrecen una renta en dólares. Como el dólar ahora se está diversificando y los bancos piensan que si después se los van a pagar en los dólares oficiales, y hoy ya superó o alcanzó el 60% de brecha, que pueden verse perjudicados. Igual, sepamos todos que los bancos en la Argentina nunca pierden. Cuando se disfrazaron de bancos internacionales y tomaron los ahorros de los argentinos, se los llevaron sin decirle nada a nadie, y después tuvo que ser el Tesoro argentino el que emitiera la deuda para tratar de pagar los juicios de esos que reclamaban los dólares. La cuestión es que no me quiero diversificar. Lo que está diciendo el presidente es que hicieron una venta enorme de estos documentos con los que no solamente el banco se los saca de encima por las dudas, sino que los apura a la baja mientras están vigentes, o sea, no están a punto de vencer. Así que ahora está estudiando el gobierno el modo de encontrar la forma de darle un nuevo límite. Por ejemplo, impidiendo que los documentos que reciben se puedan devolver antes del mes de su vencimiento. O sea, te obligan a tenerlos hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento. ¿Qué hace? ¿Qué significa este instrumento, este put?
le dice, como ya no es más el Banco Central el que tiene las deudas, gracias a eso es que hablan de superávit, lo que ofrecen es que si el mercado no le garantiza una ganancia sobre esos put, el Estado se los compra. Así que lo que hizo el Banco Macro fue obligar al Estado a que le compre esos documentos. Le dijo, mirá, me estás dando porquería, por lo menos me dijiste que si yo no los podía vender, vos me los comprabas, yo salgo a venderlos, no me quieren pagar lo que valen, vos me lo tenés que pagar, que es a la par. O sea, lo que dice el documento que te va a pagar y la renta que el documento dice que va a dar. O sea, lo niegan como instrumento y se vuelven a hacer de guita. Para esto, el gobierno, que hace poco más de 10 días anunció que iba a tener una política de emisión cero, ha tenido indubitablemente que emitir. Como lo ha hecho desde el primer día que asumió, cuando dijo que no se iba a emitir más y todos creímos, qué raro que esté este proceso inflacionario si no se emitió más. Resulta que no, que siguió emitiendo. Es más, lo dije no sé si lo dije ayer o lo dije esta semana, pero remarqué que el gobierno de Milei ya emitió, ya empató la emisión de Alberto Fernández en todo el año 2023. Y está en la mitad del año. Miren si es una farsa esta economía. La verdad que el gobierno tropieza con las piedras que se pone. Después escuchamos a Marra diciendo, o lo leemos a Marra diciendo que la inflación no se lleva de la mano con los precios. Y por otra parte, escuchamos declaraciones que son una especie de confesión que hace el ministro de Economía, Toto Caputo, sobre los economistas en la Argentina, que dice que gozan de una impunidad que ningún otro sector tiene, que cuando un director técnico fracasa, después no tiene autoridad para hablar, y que siempre ocurre eso, cuando algún médico tiene una falla médica, se desprestigia, pero que los economistas siguen hablando como si nada ocurriera. Bueno, lo mismo pasa exactamente con él. Siempre nos está anunciando la llegada al paraíso y ciertos problemas como para hacerlo, pero nos está prometiendo, como el presidente prometió en estos días, que íbamos a tener pronto un dígito de inflación. Bueno, las cifras de hoy no nos dicen eso. El problema está en que cuando tenemos que preguntarle al presidente sobre esto, se las toma. Bienvenidos, ahí se nos vino la noche. Bueno, hoy es viernes de rulos, llegó Samantha Masque. ¿Cómo estás? De rulos atados. Hoy sí. Está bien, está bien. Muy bien. Estoy, la verdad que surfeando el frío bien en el conurbano. Viste que se pone más ¿Sí? heavy. Ah, porque es más heavy en el conurbano. Sí, por eso. Pero lo vengo surfeando bien. A pesar de que el agua está congelada y todas esas cosas, lo vengo llevando muy bien. ¿Se le congela el agua dónde? El agua que le dejo a los perros, por ejemplo. El de la manguera también que sube al tanque. Se me rompió un piquito de la manguera con que riego a las plantas por la presión. La presión que hace, claro, el agua se expande cuando cambia. Así que tuve que ir a la ferretería a cambiar el coso del cosito, porque el pendorcho, porque si no después no puedo regar las plantas. Así que, pero bien, vengo surfeando bien. Estuve de paseo hoy, vine rápido. En realidad apurada, con miedo a llegar tarde, porque estuve de paseo, visitando a quien después va a ser nuestro entrevistado de la noche. Estuve en el conurbano, porque yo soy del conurbano, claro. Vivo en el conurbano, y también paseo por el conurbano.
La paradoja es que usted nació en la ciudad y ahora vive en el conurbano. Desde siempre vivo en el conurbano. Siempre, claro, de bebé ya se fue. Antes vivía en Hurlingham. Ajá. Y después fuimos para Ezeiza. Bueno, yo que nací en La Matanza, vivo acá en la ciudad. Así que soy una porteña trucha yo. Nací en la ciudad, en el hospital de clínicas, pero bueno, siempre viví en el conurbano. Y yo que no soy porteño, definitivamente. Claro. Sí, esas fronteras difusas o esa cosa rara. Es una pálida ser porteño. Igual le digo que decía Marechal que el porteño no existe, que cuando uno sale por la calle, en realidad no lo decía Marechal, lo cuenta en una de sus novelas, ¿no? Un diálogo entre dos de sus personajes y uno le dice, ¿los porteños? ¿Quiénes son los porteños? Salga ahí a preguntar si alguno de aquí es porteño. Y se va a encontrar que son entrerrianos, correntinos, santiagueños, pero acá no hay... ¿Sabe qué? Se hacen porteños cuando llegan acá. Ese es el problema. Entonces decía que esta idea, ¿no es cierto?, del porteño, que es tan antipática para los que venimos del interior o incluso del conurbano, en realidad es como un estado que se impregna en los que llegan del interior y se afirman porteños. Es verdad. Yo no tengo ese estigma, no lucho con... Bueno, primero porque ya nací en la ciudad, pero no me puedo identificar como porteña porque nunca viví, claro. No tengo los usos, las costumbres, ni la identidad porteña. Pero sí, igual el conurbano también tiene esa conformación. Muchas comunidades de migraciones internas, muchas comunidades de migraciones de extranjeros. Se ha expandido, ¿no? Es el ámbalo porteño ahora. No sé, ¿sabes qué? Si lo pienso bien, creo que hay una porteñidad, una forma de vivir. Quizás en los grandes centros urbanos del AMBA. Ajá. Yo como estoy alejada de los centros... Claro. De Ezeiza no tiene un gran centro urbano, esa es la realidad. Es poquito, recién ahora se está conformando. Pero no es que vivo en Avellaneda, en Lanús, en Loma de Zamora, que tenés y estoy hablando de zona sur. Sí. Desconozco las otras zonas del conurbano, o en el centro de La Matanza, San Justo. Sí. Pero es más suburbio, ¿no? Más suburbano que conurbano. Sí, de eso vamos a hablar. Esos barrios que usted describe. Es suburbano, ya empieza a urbanizarse y hay un desconocimiento o un dejar hacer que no permite el desarrollo de ese periurbano. En algunos lugares. En algunos lugares ya más que periurbano se está transformando en urbano, a mi parecer, lamentablemente, pero hay otros que conservan muchísimo. Hoy me fui hasta Almirante Brown, a la granja escuela de la Municipalidad de Almirante Brown, y en ese recorrido que hice por la ruta 58 y después por la 16, que va por Canning, empieza a querer meterse por San Vicente, descubrí mágicamente que Brown, para mi parecer, que era una zona más sururbana, o sea, es más periurbana. Ajá. Tiene mucho campo y es muy similar a todo el conurbano. Todo el conurbano luce igual. Y si uno transita Ezeiza, Guernica, Presidente Perón, San Vicente, bueno, dentro de San Vicente, Domcelar, Alejandro Korn, más o menos somos todos iguales. Pero además ha habido una invasión cultural, hay un choque de culturas, porque lo que se produjo en los últimos años, en las últimas décadas, es una conurbanización de la ciudad de Buenos Aires también, donde los sectores privilegiados de la ciudad de Buenos Aires se han ido a vivir a islas de privilegio en el conurbano, a los countries y ese tipo de todo lo que es la zona de Ezeiza, que comparte con Esteban Echeverría, y después ya eso se transforma en San Vicente, que es Canning, se ha transformado en eso. Todos esos lugares que han sido quintas de cultivo, ya sea de la comunidad japonesa, de la comunidad portuguesa, o muy poco autóctona, quizás en algún momento de la comunidad boliviana, ha desaparecido y se ha transformado en countries, en barrios cerrados, y en las zonas aledañas a los barrios cerrados se ha transformado en lugares top. Digo, uno tiene como centro de referencia en la zona de Canning, Las Toscas. En Ezeiza no teníamos nunca, hubo en alguna vez en la antigüedad, cuando éramos parte del municipio de Esteban Echeverría, porque sí, nosotros éramos Esteban Echeverría y después se dividió. Existió alguna vez un cine, pero yo nunca lo conocí porque cuando ya se dividió, ese cine jamás existió. Entonces nosotros los de Ezeiza tuvimos cine por primera vez hace muy poco, cuando pusieron un cine
en Canning, y eso se transformó en un gran despliegue comercial. Entonces ahí llegó McDonald's, llegaron las grandes cadenas de hamburguesa, las grandes cadenas de cine, y se transformó en un lugar. Ahora también están estas cadenas de hamburguesería, de cervecería, y hoy es un lugar que eligen muchos, incluso cuando me hablan para salir a pasear amigas o amigos, vamos acá. Quieren pasear por ahí, por donde se compra. Exacto, y a lo que yo le digo, ni yo que no voy. Por suerte cerca de casa ahora sí pusieron un cine y entonces lo tenemos disponible, pero antes si no tenías que ir al centro de Monte Grande para poder ir al cine teatro de Monte Grande. Entonces esos desarrollos están pensados inmobiliariamente para captar un cierto, ofrecen un producto, ¿qué es esto? Es un barrio cerrado con esas características, y era un poco complejo porque claramente empezó a haber una mano de obra muy barata y funcional para eso, que son los parqueros, los que trabajan de seguridad, y las mujeres que ofrecen su servicio en las tareas domésticas. Pero en los primeros años fue muy complejo porque ni siquiera había transporte público que te dejara en esos lugares. Claro. Y cuando los hubo, pasaba cada una hora, era como... ¿Viste? Medio... Sí, para servir al barrio ese, para que le llegue la sirvienta, ¿no? Exacto, no para que, sí, el jardinero que le cobra 2 mangos, el electricista y bla, 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 y los muchachos que trabajan en seguridad que también les pagan 2 mangos con 50. O sea, toda una disposición para vender un producto, para lograr ser, no sé, como Verazategui y Ezeiza, la tigre de la zona sur. Es eso, ¿no? Yo cuando pienso en estos lugares... Es el maquillaje y no una mirada real y concreta de lo que nos pasa a los que vivimos en el conurbano y lo que necesitamos. Hasta incluso visualmente hay un choque en la que, más allá de generar obras y mejoras que vayan a nuestro beneficio, incluso en el interior de los barrios, es obras que llaman la atención a otros que pueden migrar hacia donde nosotros estamos. Y en eso... Antes la idea del progreso, del desarrollo, de la urbanización, tenía que ver con una cuestión cívica. Los pueblos existían porque estaba la plaza, por lo pronto, y alrededor estaba el municipio o la delegación municipal, estaba la iglesia, estaba el Banco Nación o el Banco Provincia. Exacto. Pero ahora tiene que ser, ahora el centro es el shopping, es el lugar a donde comprar, y entonces se pone el cine ahí, y alrededor los kioscos y las casas de comida. Las casas de comida, una oferta gastronómica, una oferta incluso de diversión, y después todos los paseos de compras desde, no sé, perfumería, farmacia, hasta, no sé, lo que te imagines. ¿Y rinde hoy cuando la gente compra menos y que lo toma más como paseo que como consumo? Yo creo que lo toma más como paseo que como consumo. En algún momento sí... Era darse el gusto e ir al shopping, ir a esa casa de comida o a cierto lugar que tenía prestigio, privilegio, y que también, ¿no? Esta cuestión aspiracional de muchas personas, y para los vecinos como nosotros, que por ahí es nuevo, también es por la novedad y por no tener que trasladarnos hasta la capital para nosotros para encontrar para tener ese tipo de consumo. Exactos. Entonces, quizás eso es lo que pondera y lo que hace que esos lugares sean tan atractivos para cierta población. Ahora es paradójico porque, por ejemplo, la más importante cadena de comida rápida del mundo tiene un criterio de marketing según el cual incluso se hace una evaluación mundial sobre el valor del Big Mac, ¿no? Entonces se entiende que una comida es cara o es económica en virtud de lo que cuesta internacionalmente el Big Mac. Pero en la Argentina es muy cara hoy. Antes era de las opciones más baratas. Es muy cara. Es más caro que comprarse... O sea, comprar un combo es más caro que hacerse un asado. Para uno mismo, ¿no es cierto? Uno hace un asado para más gente. Pero si uno se dijera, me voy a hacer un medio kilito de asado, me voy a hacer 2 tiritas, un chori, un chinchu, y me sale un combo. Sí, antes yo creo que era la respuesta, el paseo, porque también era un paseo barato, porque sacabas a la familia, a los pibes, a un lugar a comer, resolvía, o sí.
no habías podido armar tu almuerzo, tu desayuno o estabas de paso, claro, te resolvía y te sacaba del apuro. Hoy sí, es una salida cara, no es una salida barata. Hoy incluso ir al cine es caro. Entonces, la verdad que no entiendo. Pero ya ha quedado instalado. Me parece que esos usos y costumbres y consumos, sobre todo consumos, ha quedado instalado. Lo vimos la otra vuelta, esto, ¿no? Como ha crecido el uso del servicio de delivery. Claro. Hoy la mayoría de las personas no se desplazan para conseguir un producto. Piden... Bueno, también está esa realidad que vos decís que se quieren ir a comprar algo y tienen que tomar un colectivo que les llega 1 por hora o 2 por hora. Sí, ahora ha mejorado el servicio, pero en principio era eso y era muy complejo poder acceder a ciertos lugares. Y lo que venía es toda esta introducción es que desarrollos que están pensados en estrategias inmobiliarias o en ofrecer un producto a determinado sector poblacional van a detrimento de los habitantes genuinos o que vivimos hace muchos años o que buscamos poder desarrollarnos dentro de nuestras propias localidades con las necesidades que vamos detectando a medida que vamos viviendo y que vamos creciendo. Y esto es desplazar toda el área periurbana o casi de campo que podríamos haber tenido nosotros para favorecer un negocio inmobiliario que no sé si es tan redituable. Digo, nosotros perdimos mucha cadena fruta hortícola de producción. Ah, claro. Te talan un campo de frutales y se terminó. Sí, claro, eso es un country. Central. Lo que antes era un sembradío de hortalizas, eso ya no existe más y eso es un country. Lo que antes era porque nosotros éramos, por ejemplo, en Ezeiza, una gran usina tambera. Claro, todas las chacras, las estancias ya lecheras. Eso hoy hay campos que te ofrecen tipo spa, le llaman turismo rural, que termina siendo también un maquillaje y una puesta en escena de lo rural, porque no hay nada de rural ahí, solamente que queda alejado del centro, que conserva así el paisaje autóctono, pero en realidad no hay Tiene un contexto y una escenografía. Exacto, y un servicio que simula o que emula. Y comete un asadito de 20 lucas. Exacto, es eso, y pasé el día en el campo. Dudo que eso sea pasar el día en el campo, pero bueno, hoy por ejemplo podríamos tener en Ezeiza, incluso servir a todo el conurbano sur de un producto nosotros teníamos la Martona ahí nomás. Claro. Ahí en Vicente Casares, que nos queda muy cerquita a nosotros, era la Martona, que traía los productos de la leche en lo que nosotros le decimos la chanchita, que es el servicio diésel de tren, que llegaba hasta acá, hasta Constitución, descargaba su leche y ofrecía en tiendas que se vendían en las lecherías. Hoy nosotros ni siquiera tenemos nuestros propios, que quedaron 1 o 2 por ahí perdidos, tamberos. Pero no hay cuenca lechera. No hay cuenca lechera, pero lo que te decía es que tampoco hay un registro ni un apoyo a los pocos tamberos que quedaron. Es más, esta eliminación de la tracción a sangre... Claro, también. Ha imposibilitado de que muchos que hacían su trabajo tradicional con el carro y con el caballo, hoy ya les dé miedo circular con el carro y con el caballo. Uy, lo pierden. Y va en contra de una cuestión cultural, esto del uso y las costumbres, y la verdad que borra también nuestra propia escenografía, nuestra propia forma de identidad, de relacionarnos, de percibir nuestro entorno, que la verdad que yo no lo veo como algo positivo. Y después sí, tenemos las escuelas agrotécnicas que lo quieren potenciar y quieren desarrollar, pero con esta contradicción, ¿no? Bueno, la contradicción de considerar que si tenés un caballo que siempre acompañó al hombre argentino, ¿no es cierto? Desde la época de antes de la colonia, desde los primeros caballos que llegaron a nuestra tierra y se hicieron cimarrones y luego encontraron esa conjunción virtuosa con el indio, con el gaucho. Incluso en las ciudades han debido mucho eso. O en qué venían los maderos, las mercaderías, ¿no? Está mal porque es el uso del caballo. Ahora, torturar a un perro para que se convierta en guardián no está mal. No, por eso, es estas cuestiones caprichosas, porque además yo entiendo que durante
después del 2001, muchas personas han tenido que subsistir tomando la chatarra, el plástico, estos que paradójicamente le dicen recicladores urbanos. Sí, claro. Y en realidad son hombres y mujeres que utilizan el material de descarte que se puede reciclar para poder sobrevivir. Y muchos utilizaban como ese medio de transporte a los caballos, y muchos obviamente los tenían en condiciones muy deplorables, de un maltrato extremo. Sí, claro, puede ser. Se han muerto. Y la eliminación de la tracción a sangre respondería en principio a eso. Pero la verdad que el lechero que hace más de 30 años hace su mismo oficio es uno de los que más ocupados y preocupados de que su animal esté en excelentes condiciones. Y quizás el único trabajo... No lo tratará como el aras que hace cría de caballos o que hace caballos para polo. Pero claro, Adolfito Cambiaso en Cañuelas puede tener sus caballos para polo y los vende a grandes fortunas, y además hay toda una disposición de seguridad para que al señor no le hagan cuatrerismo y le afanen los caballos que valen millones de dólares o de euros. Ahí no hay problema con la tracción a sangre, sí, con el laburante que quizás una vez por semana o 2 veces por semana hace un recorrido de 2 horas para llevar leche de excelente calidad y a muy buen precio a sus vecinos de toda la vida, porque solamente consume leche de tambo el que ha crecido o vivido en el campo, el que ha crecido, que no le tiene miedo, el que ha crecido o vivido en el conurbano, cómo tratarla, cómo consumirla, y que además se anima a hacer otras cosas con la leche de tambo, ricota, yogur, quesos y otras y otros usos que manteca, en fin. Entonces es complejo, ¿no? Hay un hipismo en lo que es la ecología, y de eso íbamos a hablar un poquito hoy. Vamos a ver si Adrián, que es nuestro próximo entrevistado, si no llegamos hoy lo pasamos para cualquier otro día de la semana, porque se está transportando en bicicleta hasta su casa. Ajá, muy bien. Es el director técnico del vivero municipal de Almirante Brown. En realidad es un vivero de plantas nativas. Y eso era lo que íbamos a charlar un poco, de esta perspectiva que se está recuperando en la provincia de Buenos Aires, que nació desde un proyecto de Acumar, obviamente en la anterior gestión, no ahora. Claro, sí, ahora está vaciado. En la de permitir que los municipios, de trabajar con los municipios del conurbano bonaerense sobre todo, en que puedan tener viveros que fomenten la producción, el uso y la entrega de plantas nativas. Así que estuve haciendo un recorrido. Mantener la flora autóctona, que no desaparezca. Que no desaparezca, no solamente por una cuestión conservacionista, sino por una cuestión de funcionalidad. Que no me quiero explayar, que después, si tenemos la posibilidad de hablar con Adrián, de equilibrio ecológico, claro. Exacto, porque lo que se había planteado en Acumar, desde ese proyecto, desde esa mirada, era realizar en todo un corredor del AMBA, del área metropolitana bonaerense, un biocorredor que contemple los humedales, que contemple la flora nativa y que se pueda recuperar. Con Adrián venimos charlando hace varios días, porque empezó nuestra charla por las abejas. Y él me compartía que tenía un estudio que habían hecho para Acumar sobre el aporte de las flores nativas al uso de la apicultura periurbana. Ves como todo está conectado con todo. Y entonces veníamos charlando desde ahí, y después me comentó que su trabajo en Acumar, porque trabajaba en Acumar pero ahora lo han despedido, fue uno de los puntapiés inicial para que muchos municipios, y Ezeiza también es uno, que tiene un vivero municipal, de gestión municipal, que promueve el uso de las plantas nativas. Y yo estuve, ahora después te voy a contar bien cómo es la granja escuela municipal, que es preciosa, y que después lo voy a dar bien los datos para que puedan ir a recorrer en familia, como una salida de no solamente de fin de semana, pero ahora que vienen las vacaciones de invierno, para los chicos, se los recomiendo un montón. Un ecoparque, pero no cheto, no en el No, Palermo. con una mirada popular,
con una mirada que promueve el uso de las... Bueno, ahí había sembrado un montón, yo ahora no me acuerdo todos los nombres de plantas nativas, y yo cuando hablaba con Adrián le decía, yo antes de hablar de temas de las plantas nativas, los consideraba esta cosa, malezas, arbustos, feitos, cosas que... Si lo tenés al alcance no debe ser tan valioso. Exacto, y la verdad me encontré con ejemplares preciosos, árboles bellísimos, algunos, obviamente si él me decía el nombre, quizás yo no lo tenía en mi registro, pero digo, este sí lo vi, este creo que lo vi en algún lugar, o sea, convivimos todo el tiempo con especies nativas y no nos damos cuenta, y lo importante que es para preservar y proteger, por ejemplo, cuando estuve en el parque de Torkins, es un parque provincial, ahí también nos comentaban que uno de los males de la sequía era porque no hay plantas nativas que sostengan... Claro, que afirmen el piso, el deshielo, que absorban... y el corredor natural del agua para poder pasar a todas las cuencas y humedales y que eso produzca que podamos tener un equilibrio natural. Entonces, ahí la importancia de esas plantas nativas. Y la verdad, y hoy puedo admirar la belleza también. Son árboles muy bellos, que muchos tienen frutas que no conocemos. Hay una higuera nativa nuestra que tiene unos higos muy chiquititos, comestibles. En fin, y después, cuando pueden estar ahí, pueden disfrutar no solamente de un lugar bello, sino también de clases, de poder ir a la huerta, que es agroecológica, que tiene una mirada también no contaminante. La estuve viendo y es maravilloso. Entonces, la idea es poder utilizar y recomponer esos lugares y darle un buen uso a las plantas nativas para poder utilizarlos. Pero yo no voy a comentarte más de las plantas porque vamos a hablar con Adrián, que ya me dice, llámame, porque ya llegó. Él se traslada desde la granja municipal, porque él vive en Rafael Calzada, que es una de las localidades dentro de Almirante Brown, en bicicleta. Como todo buen hijo del conurbano, yo también me desplazo y uso muchísimo la bicicleta, así que lo estábamos esperando que llegue a la casa y descanse los pulmones y podamos hablar con él sobre todo esto que yo le di una introducción. Pero ahí está el enlace. Vamos entonces. Pero me voy a poner los auriculares porque si no, no me voy a enterar. Sí, es mucho más radial tener auriculares. Yo como soy un tipo de tele... Claro, no, yo a mí, no, viste, soy más radial, más radiofónica. Así que, como les comentaba, que con mi paseo estuve charlando y tomando mates y hablando muchísimo con Adrián Mateusi, que él es el director técnico del vivero municipal de plantas nativas del municipio de Almirante Brown. Muy buenas noches, Adrián, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Samantha y Ariel te saludan. Hola, muy buenas noches, Samantha, muy buenas noches, Ariel. ¿Cómo están, compañeros? Bien, muy bien. Yo intenté tratar de transmitir esta charla que nos llevó horas. La verdad que Adrián es un gran anfitrión. Estuvimos charlando muchísimo. Intenté ahí ayudar un poquito en los quehaceres del vivero porque lo encontré con las manos en el barro, preparando plantines. Como corresponde. Muy bien. Yo la verdad que cuando llegué no conocía el vivero, era seguidora por Instagram, veía sus actividades. Me llené de una alegría hermosa. Yo le comentaba a Adrián, cuando vi los gansos en el lago que ellos tienen, dije, ¡ay, qué alegría! Y a mí los gansos no me gustan, porque uno si tiene una infancia con gansos, sabes que te salen... Tienen mal humor. Sí, que son muy defensores de su territorio. Pero son territoriales, tal cual, son territoriales y son muy guardianes, ¿no? Sí. Muy guardianes. Y aparte, cosa rara en un ave, son, digamos, animales que no vacilan justamente en enfrentar a otros animales, inclusive mamíferos. Enfrentan muy bien a los perros y, bueno, obviamente también a nosotros los humanos, ¿no? Son aguerridos, valientes, sí, los he visto. Sí, me asustaron totalmente. de chico.
Claro, yo me quedé con ese trauma, Totalmente. con el susto. Entonces, no son de los animales de granja de mi preferencia, pero verlos ahí, en un ambiente tan bien diseñado, en un lugar tan hermoso, me pareció sumamente precioso. Adrián, me gustaría que podamos charlar de la idea de los viveros municipales de plantas autóctonas y cuál es la importancia de poder difundirlas, preservarlas, y yo sé que ustedes entregan los plantines de manera gratuita y además asesoramiento y enseñan a los ciudadanos a poder cuidarlas y a tenerlas en su casa. Bueno, básicamente el aprender, o mejor dicho, transmitir en el caso nuestros saberes sobre las plantas nativas, responde no solamente a una interpretación medioambiental, sino, como a mí me gusta decir, socioambiental. Porque las especies autóctonas, además de ser claras indicadoras de un bioma determinado o un ecosistema, también, como bueno, justamente hablamos hoy, responden a un patrimonio cultural. Que fue largamente negado, porque cuando hablamos de ambientalismo, tenemos el enfoque simplista de rotularlo. Rotular es es una costumbre muy humana, y lo rotulamos o como un costado que básicamente el ambientalismo en la Argentina tuvo un desarrollo muy elitista y hasta, digamos, gorila, antinacionalista. De hecho, cuando justamente los árboles autóctonos no son tan masivos, justamente por ser reemplazados también por una cuestión cultural por los árboles exóticos, los árboles europeos, ¿no? Claramente el hecho de que se haya escuchado hasta el cansancio que Buenos Aires no tenía árboles responde primero a una decisión claramente política. Ubiquémonos, finales del siglo XIX, civilización y barbarie, claro. Y también a una decisión claramente económica. Justamente Buenos Aires tenía que ser París, lo más parecido fenotípicamente y arquitectónicamente a París, separarnos de la América morena, y además responde a un desarrollo económico de implantar un modelo agroexportador con base en economía primaria, ¿no? Por eso se introducen los árboles exóticos, que son las especies forestales, que tienen mucha más altura que los árboles autóctonos. Nuestros árboles son achaparrados, y el hecho de que sean achaparrados responde a una cuestión meramente biológica, medioambiental. Nuestra ecorregión es atravesada por dos grandes ráfagas de viento, la sudestada, que sopla de la costa hacia adentro, y el pampero, que sopla al revés, del continente hacia el estrato costero, ¿no? Claramente nuestros árboles tienen que ser bajos, petizones y sin un eje simétrico, porque si no serían desgajados por los grandes vientos, ¿no? Si vos vertebrás la fisonomía económica de un país bajo los parámetros de un modelo agroexportador con base en economía primaria, así lo desarrolló justamente la llamada generación del 80, claro. Tenés que introducir árboles exóticos. Y si Buenos Aires no tenía árboles, como erróneamente, pero culturalmente se difundió, eso te habilita a traer especies arbóreas de otras latitudes. Y allí comienzan los primeros disturbios ambientales, que si un disturbio biológicamente afecta al ambiente y persiste en el tiempo, termina siendo un desastre, ¿no? Que justamente es el que generan las especies forestales de porte alto. Perdón, tengo la garganta un poquito tomada. Adelante, tranquilo. Sí, los escucho. ¿Querían preguntarme algo? Sí, ¿cuántos municipios ya tenemos con estos viveros municipales? ¿Y cuál es la propuesta para que los vecinos puedan acercarse y empezar a considerar tener en sus casas o en su vereda este tipo de árboles? Bueno, esto es muy nuevo.
claramente, obviamente el desarrollo y el cultivo de los árboles autóctonos, por lo que acabamos de ver, al no responder a una estética hegemónica, es muy nuevo, y esto se comienza a desarrollar muy recientemente. En este momento, en el conurbano, en el área del conurbano, son 16 municipios que están desarrollando producción de árboles autóctonos en su vivero. ¿Y cómo consiguieron las semillas? ¿Dónde lograron poder producirlos? ¿Dónde está la producción y el acopio de estos nuevos árboles que después los municipios entregan a los vecinos? Bueno, ahí está, y ese es un poquito el orgullo browniano, ¿no? Cuando se comienza a producir estas especies, primero se comienza por una cuestión de moda, y una moda mal copiada de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde desarrollan una estética, pero conciben a las plantas nativas solamente por su valor ornamental y también claramente con una mirada muy urbana. Justamente cuando se comienzan a producir esas especies, se busca la semilla de los sitios públicos donde esas especies existían, porque quedaron en la traza del diseño. Por ejemplo, muchos ombú que son espontáneos y se integran a la ciudad. El ombú es una especie muy resiliente, se banca de todo, se banca anegamiento, se banca sequía, y bueno, sirven para recoger las semillas, o espinillos o talas que son espontáneos. Pero ahí está el problema: muchas veces el origen de esa semilla es incierto, porque las especies autóctonas tienen amplia dispersión en el país. Por ejemplo, el tala lo encontramos no solamente en la provincia de Buenos Aires, por más que es el árbol más representativo de la provincia de Buenos Aires, pero lo encontramos también en Entre Ríos, lo encontramos en la costa uruguaya, que es nuestra misma ecorregión, lo encontramos en La Pampa, lo encontramos en varias provincias del norte y hasta de Cuyo, como San Juan y Mendoza, y lo encontramos hasta en Río Negro, hasta entrada a la Patagonia. Obviamente el tala no es un árbol muy querido para la fisonomía o para la estética, pero sí, por ejemplo, lo es el sen del campo o el espinillo, y muchas veces es muy común que se traigan semillas de espinillos cordobeses. Bueno, nosotros en Almirante Brown tenemos un sello distinguido. Nosotros tenemos registrado el origen genético de la semilla. No es lo mismo que vos restaures en un área natural o, por ejemplo, un basural recuperado con espinillos con genética diferente, con genética cordobesa, porque el fenotipo es diferente. Los frutos de los espinillos norteños son redondos, los frutos de los espinillos rioplatenses son alargados en forma de cucuruchito. La especie genotípicamente es lo mismo, fenotípicamente no, y varía mucho. ¿Por qué? Porque vos estás introduciendo una especie que, si bien el área de dispersión es muy amplia, pero no es exactamente la misma genética. Claro. Y ahí viene el gran inconveniente que representa este proyecto con los productores privados. ¿Por qué? ¿Dónde vas a obtener una semilla para vos producir y garantizar el origen genético de determinada especie? Lo obtenés de un área natural, de una zona prístina. ¿Quién tiene el dominio de una reserva, de un área natural? Claramente el dominio es público. Claramente el dominio es público. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Culturalmente, la presencia de una especie autóctona, también yo soy un convencido, otros, los productores privados no, y quizás otros viveros tampoco. Yo soy un convencido que tiene que ser inexorablemente de dominio público, porque no solamente va a marcar un determinado bioma o un determinado ecosistema, sino también una determinada impronta cultural. Adrián, te queríamos agradecer mucho este tiempo que nos diste y comprometerte si tenemos otra oportunidad para poder ir profundizando en esto que nos contás, porque es de muchísimo interés para nosotros.
Bueno, muchísimo. Contá conmigo, Ariel, estoy a disposición. Y bueno, está bueno que aprendamos a valorar las especies autóctonas, no solamente por una cuestión de bioma o hasta de moda, porque se puso de moda los temas ambientales, sino también como para rescatar nuestra impronta cultural, ¿no? Es cierto. Nosotros gracias, en provincia de Buenos Aires tenemos, y justamente hoy lo estaba hablando a la tarde con Samantha, nos han implantado una cultura foránea, una cultura que no tiene nada que ver con nuestra matriz, donde que también responde a una decisión política. Claro que sí. Justamente el espinillo era el árbol preferido de Juan Manuel de Rosas. Justamente el espinillo fue el árbol más denostado por Sarmiento, claro, cuando nos hablaba de civilización y barbarie, ¿no? Ya entrado el siglo XX, ya bien entrado el siglo XX, un gran propulsor de la flora exótica en detrimento de la nativa fue Jorge Luis Borges, ¿no? Gran teórico del gorilismo vernáculo, donde nos hablaba que en un paisaje triste, feo, vasto, yermo y pobre, así describió al paisaje bonaerense, es imposible desarrollar una construcción mítica cultural. Estaba totalmente equivocado. Totalmente. Nuestro paisaje fue habitado por dos etnias originarias, guaraníes y querandíes. Ambos tienen grandes leyendas, la más conocida es la de la indiecita Anaí, que da origen a la flor del ceibo, pero también tenemos la leyenda del molle negro, que nosotros estamos en un proyecto para declararlo árbol patrono de Almirante Brown, pero tranquilamente podría atravesar a muchos distritos, porque el molle, que es pariente del quebracho colorado, tiene una gran dispersión como árbol pampeano, ¿no? Y cuando te digo pampeano me refiero a la pampa, claro, la pampa húmeda y la pampa seca, no específicamente a la provincia de La Pampa. Que así sea, compatriota. Te damos un abrazo muy grande. Igualmente, nosotros un abrazo grande, muy buenas noches y estamos a disposición. Gracias, Adrián, un abrazo enorme. Yo quiero cerrar señalándote, Samantha, que hoy me hubiera gustado hablarlo, ¿no? Pero lo que dice Adrián está tan vinculado con lo que quiero expresar. Quise hacer un homenaje a Juana Azurduy, una de nuestras más importantes héroes de la historia, una mujer aguerrida. Y cuando quise buscar una imagen para compartirla en mi cuenta de Twitter, me encontré con varias que la estilizan de acuerdo a patrones de belleza que son actuales y que se pierden aquella mestiza que fue, que por suerte la encontré en una pintura que ahora está en el Palacio de los Espejos, en territorio boliviano, pero que es hermosamente fiel. Cómo le han quitado aquella belleza originaria para vendernos ahora una heroína de historieta. Loada seas nuestra comandante Juana Azurduy y todas las heroínas de la patria. Muy buenas noches, gracias. Nos vemos el lunes.